Hola, buenos días o buenas tardes compañeros. ¿Cómo están? Bueno, este video es un poco para tratar de ser una facilitadora en la lectura del texto de Buenaventura de Sousa Santos, que el capítulo 1, que se llama Despensar para poder pensar. Y me disculpo de antemano si escuchan un poco de ruido porque estoy en un lugar abierto. Bueno, me parece interesante cómo el autor aquí usa la frase o usa el concepto de imaginación política y cómo podemos de alguna forma relacionarlo con el texto de Mills, en el sentido que aquí el autor, Buenaventura, nos plantea la imaginación política como formas o la posibilidad de pensar otras formas de organización del poder. Y más que nada él hace una revisión de lo que ha sido la literatura, las vertientes críticas desde nuestro continente, desde nuestras perspectivas, porque él más o menos hace una crítica a cómo muchas veces la teoría anglosajona y eurocentrista no nos permite entendernos como sociedades y no nos permite entender los procesos políticos de nuestros países. Y en ello él hace un recuento de cuáles son los dos principales desafíos que tiene la imaginación política de nuestro continente, y es, también si se quiere, del mundo, es pensar cuál puede ser el fin del capitalismo y el fin del colonialismo. Entonces, a partir de estos dos desafíos, él plantea lo que para él un camino para enriquecer esta imaginación política sería la sociología de las ausencias y la sociología de las emergencias, que ya trataremos después. Entonces él, y aquí saco una frase de Slavoj Žižek que menciona que es mucho más sencillo imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo. Y entonces aquí el autor hace como un análisis de cuáles han sido esas propuestas desde nuestros continentes hacia ese desafío. Y por un lado menciona que pues hay dos, ¿no? Hay una corriente en la que no se plantea destruir el capitalismo, sino más bien una forma, un modus vivendi, como él dice, de vivir en armonía con el capitalismo, ¿no? El capitalismo con cara social. Y los ejemplos más sencillos es la socialdemocracia. Y por ejemplo aquí él menciona los gobiernos neodesarrollistas o el gobierno, por ejemplo, de Lula en Brasil. Y entonces es una forma, hay un pacto social, dice él, hay un pacto social que legitima esta forma de gobierno porque las clases en ese sentido no se verían como antagónicas, sino en una relación de suma positiva. Es decir, que se podrían complementar y de alguna forma paliar las desigualdades y a través de la redistribución, pero no atacando el problema de raíz, o sea, la forma de producción capitalista. Y por otro lado, también plantea que hay otra vertiente que se plantea el destruir el capitalismo, no destruirla, pero se imagina lo que sería el fin del capitalismo y plantea una alternativa a ello. Y entonces aquí el autor menciona que en esta vertiente el pacto social es muy frágil, porque aquí sí las clases se ven como antagónicas y es muy visible la lucha de clases. Entonces sí sería muy frágil el pacto social, y la autonomía relativa del Estado, dice aquí, reside en su capacidad de mantenerla en suspenso, es decir, la lucha de clases que está abierta. Recordamos que es la autonomía relativa del Estado y es la autonomía que tiene el Estado de deslindarse o de desvincularse o de ser autónomo frente a la clase de la que forma. Es decir, la clase cuando llega al Estado y en el Estado se vuelve ¿cuál es la relación entre ese Estado y la clase? Es decir, se vuelve autónoma para convertirse, si se quiere, en el Estado de toda la población, no solamente de esa clase. Un poco pensando con Pulanzas. Y bueno, entonces hay estas dos vertientes, ¿no? En la otra, en la que se plantea la evolución de la forma de dominación capitalista, lo que sí pasa es que no se quiere volver al socialismo real. Entonces esa es la dificultad.
pensar otras formas que salgan del socialismo real, sino en algo que pueda superarlo. Y bueno, y entonces en esta disyuntiva de imaginar formas diferentes al capitalismo, el autor lo que menciona es que existen dos caminos, o por lo menos no dos caminos, pero dos vertientes que se pueden enriquecer esta nueva construcción, que serían las formas postcapitalistas o las formas precapitalistas. Entonces, y más que todo de nuestro continente, las formas precapitalistas del capitalismo es el colonialismo. Y entonces lo que el autor plantea es aquí la segunda dificultad de la imaginación política, que sería pensar el fin del colonialismo. Y entonces aquí, en el fin del colonialismo, él lo que resalta es que parte del pensamiento crítico primero se ha dejado bloquear por la primera dificultad, imaginar el fin del colonialismo, y el resultado ha sido la negación de la existencia misma del colonialismo. Es decir, en este desafío de imaginar el fin del colonialismo, lo que pasa es que por un lado estas vertientes críticas de nuestro continente lo que han hecho es no reconocer que existen aún y pensar que con la independencia y con el paso a la república estas formas se abolieron, pero sin embargo siguen existiendo, inclusive se pueden recrudecer. Y ya sabemos hoy en día, gracias a muchas aportaciones teóricas, que el capitalismo necesitó de las formas de explotación colonial para su acumulación y no las abolió. Entonces por ahí va una corriente de pensamiento que piensa que el colonialismo ya no existe, y entonces más vale pensar en la clase, en la lucha de clases, en el partido, y no pensar en las otras dimensiones también de explotación, como son etnia, raza, aunque no me gusta usar mucho la raza, pero etnia y lo multicultural, lo distinto, desde las minorías. Y eso es algo que el autor aquí critica, es esta falta de visión por parte de esta vertiente crítica del continente. Pero por otro lado, hay otra vertiente de la tradición crítica, parte del presupuesto de que el proceso histórico que condujo a las interdependencias es la prueba de que el patrimonialismo y el colonialismo interno no solo se mantuvieron después de las independencias, sino que en algunos casos la agravaron. Entonces esto es lo que ya mencioné. Esta otra vertiente que se da cuenta o se piensa desde la propia realidad del colonialismo, en que no se abolió, sino más bien se recrudecieron estas formas. Y bueno, aquí quiero leer una frase que me parece que es como que lo que concluye de este recuento de los dos desafíos, y es: la lucha por la igualdad no puede estar separada de la lucha por el reconocimiento de la diferencia. Y aquí pensando con Nancy Fraser en esa discusión entre reconocimiento y redistribución. Es decir, claro, es importante la de redistribución porque esto lo compite más que nada al ámbito económico. La redistribución es importante, pero sin olvidar que hay que reconocer las diferencias que más que nada son identidades. Y después de repasar estos dos acápites, en donde habla de la imaginación política en estos dos desafíos, lo que él intenta, su tesis más que nada, es mencionar cómo la sociología de las emergencias y la sociología de las ausencias nos puede ayudar a nosotros, como politólogos, como sociólogos, a poder mirar desde nuestro presente, desde aquello que es oculto, desde aquello que es producido como inexistente. Y que es un poco siempre pensar desde la desigualdad y pensar desde los oprimidos. Y entonces para él hay una distancia entre teoría y praxis, y más que nada en nuestro continente, porque lo que él menciona es que la teoría anglosajona y eurocentrista poco nos ayuda a pensarnos en nuestras realidades complejas y distintas al continente europeo. Y entonces lo que él dice es que hay una ceguera teórica y de praxis porque no vinculamos nuestra realidad y hacer teoría desde ella. Y entonces aquí lo que menciona que, por ejemplo, en nuestro continente nunca han sido los partidos los que han sido los protagonistas de los cambios sociales
y de las conquistas sociales, sino siempre han sido los movimientos sociales, las organizaciones indígenas y otros tipos de organizaciones que se sale de ese modelo europeo del Partido Obrero. Y entonces aquí lo que menciona es que hay que entender es de esa riqueza teórica que tenemos desde nuestro continente, pensar desde lo popular, desde lo ancestral, desde lo tradicional, eso que no parece conocimiento, que parece folclore, pero que sí tendría mucha riqueza en entender cómo funcionan nuestras sociedades y desde ahí poder cambiarlas. Entonces, él dice esto, ¿no? Que hay una distancia entre teoría y praxis. Entonces, ¿qué sería la sociología de las ausencias? Y esto sí está un poco no complicado, pero eso estaría de entenderlo detenidamente. Y es que la sociología de las ausencias, y voy a citar, dice: entiendo la investigación que tiene como objetivo mostrar que lo que no existe es, de hecho, activamente producido como no existente, o sea, como una alternativa no creíble a la que existe. Y yo creo que en esta última parte que dice como una alternativa no creíble a lo que existe es esencial. ¿Por qué? Porque no es que no existan, es decir, frente al sabio está el ignorante, frente al progreso está el subdesarrollo, frente al hombre blanco está el hombre negro, la mujer, frente a, por ejemplo, lo global está lo local, lo particular, y frente al crecimiento, a lo productivo, a lo eficaz, a lo eficiente, está el vago, está el improductivo, está el ineficiente. Y entonces lo que pasa es que hay una dicotomía entre lo que está bien y lo que está mal, lo que está legítimo y lo que no es legítimo, lo que existe, lo que es posible, lo que es deseable, a lo que no es posible, no existe, no es deseable. Y nunca esto está en el aire, o sea, nunca son solamente ideas, se plasman en los cuerpos de las personas. Entonces siempre te das cuenta que el vago, el improductivo, el ignorante, el local, siempre es una persona, por ejemplo aquí, de color indígena. Y entonces aquí lo que Buenaventura Sosa Santos dice es: la sociología de las ausencias es señalar, es darnos cuenta que lo que están deslegitimando, lo que están desacreditando, lo que estamos pensando que no existe, es producido de esa forma, es construido así. Y entonces, con esta sociología de las ausencias, lo que se intenta es poder enriquecer nuestro presente, poder entender mucho mejor el presente, podemos entender mucho mejor cuáles son esas construcciones que se hacen con los conceptos y las palabras. Y no es poca cosa, porque aquí lo que también él rescata es que las palabras no son poca cosa. No podemos conocer lo que no podemos nombrar. Lo que conocemos, cuando le ponemos un nombre, cuando señalamos a algo, significa que lo conocemos, que lo dominamos. La palabra se hace hecho, iba a decir se hace carne, pero se hace hecho. Entonces no es poco cómo nombramos a las cosas o cómo nos relacionamos con ellas conceptualmente. Y entonces eso sería un camino para enriquecer nuestro presente y nuestro conocimiento actual de lo que pasa en la sociedad nuestra. Y por otro lado, la sociología de las emergencias, ¿qué sería? Voy a citar, ¿ok? La sociología de las emergencias, de aquí lo toma de un filósofo llamado Ernest Bloch, que él hace un recuento histórico de cómo en la filosofía occidental hay dos conceptos claves: el todo y el nada. Y entonces es blanco y negro, es todo y nada. Y en el todo está contenido como potencia todo, ¿verdad? Y la nada es simplemente la nada. Pero entonces aquí saca un tercer concepto de este filósofo Bloch, y es el todavía no. Y eso hay que tenerlo en cuenta, porque esa es la clave para entender esto. Y entonces aquí lo que dice lo todavía no, lo voy a leer, es la categoría más compleja porque extrae lo que existe solo como latencia, un movimiento latente en el proceso de manifestarse. Es una posibilidad y una capacidad concreta que ni existe en el vacío ni está completamente determinada. Es decir, está en esa indeterminación. No es que no existe y no es que existe.
pero está en esa potencialidad de existir, en esa latencia de existir. Y las raíces de eso, y los cimientos de esa existencia están en el presente, pero se dilata. Y vuelvo a leer. La sociología de las emergencias consiste en la investigación de las alternativas que caben en el horizonte de las posibilidades concretas, en tanto que la sociología de las ausencias amplía el presente, uniendo a lo real existente a lo que de él fue sustraído, a lo que de él fue sustraído por la razón eurocéntrica dominante. La sociología de las emergencias amplía el presente, uniendo a lo real amplio las posibilidades y expectativas futuras que conlleva. Vuelvo a leer. La sociología de las emergencias consiste en la investigación de las alternativas que caben al horizonte de posibilidades concretas, en tanto que la sociología de las ausencias amplía el presente, uniendo a lo real existente de lo que fue sustraído por la razón eurocéntrica dominante. La sociología de las emergencias amplía el presente, uniendo a lo real amplio las posibilidades y expectativas futuras que conlleva. Entonces, es esto que nos propone el autor, ¿no? Tratar de encontrar en nuestro presente qué es eso que está siendo producido como no existente, producido como incapaz de volverse real. Y luego, la sociología de las emergencias, es decir, tener en cuenta cuáles son esos elementos y poder entender cuál es la riqueza o la potencialidad que eso significa en el futuro, en la construcción de formas de organizarnos, formas de organizar el poder distintas a las que hay ahora. Entonces creo que en eso engloba los mecanismos o las herramientas que puedan ayudar a la imaginación política. Espero que no me haya extendido así mucho, los haya confundido, y bueno, espero que, no sé, en los comentarios puedan poner, por ejemplo, qué piensan, no solo qué piensan del texto, sino un aporte de cómo desde su realidad o desde su comunidad, desde su perspectiva como estudiante mujer o estudiante, no sé, podemos darnos cuenta que no sé, que las teorías, por ejemplo, eurocéntricas y anglosajonas no nos sirven para explicarnos desde nuestras realidades complejas y distintas. Bueno, les mando a todos un beso y gracias por ver el video.